ese momento especialmente del confinamiento. Entonces obviamente ahí les cité todas las investigaciones que he leído, todo lo que me he documentado y lo que he visto también en mi consulta y que todavía sigo viendo. El año pasado fue el año donde más atendí niños de edad preescolar. Nunca en todo el tiempo que llevo atendiendo consulta, nunca había atendido tantos niños en edad preescolar como el año pasado. Y las consultas que hacían la mayoría de papás eran enfocadas a si su hijo era autista o no. La mayoría de papás que me consultaron, el 90%, no, mentira, 95% de los papás que me consultaron el año pasado, cuyos hijos estaban en edad preescolar, el motivo de consulta era ese interrogante: ¿mi hijo es autista o no es autista? Es una preocupación grandísima, o sea, sentir uno esa angustia como papá o como mamá de mi hijo no está conectándose con la realidad. Y empezábamos a analizar, y de esos sí hubo un mínimo porcentaje de niños que cumplían con los criterios de autismo, y le decía yo a esos papás: igual no podemos dar ese diagnóstico porque hubo una situación adversa que fue el confinamiento, y ese confinamiento nos llevó a una deprivación ambiental severa. Niños que después de los 2-3 meses de nacidos necesitan salir a pasear, recibir el sol, escuchar diferentes sonidos del ambiente, vivir diferentes expectativas del ambiente. Pues son niños que tuvieron que quedarse en su casita encerrados, y dependiendo del nivel de angustia de los papás, hubo papás un poco más temerarios que sacaban a sus hijos a escondidas, a pesar de las reglas tan estrictas que tuvimos. Sacaban a sus hijos a escondidas, y estos hijos, a pesar de esa estimulación muy sutil, alcanzaban a tener algún tipo de demora en el proceso de desarrollo. Doña Paula, muy consciente de eso, definitivamente doña Paula es una gran visionaria del tema educativo, y realmente mis respetos, porque esa capacidad que tienes de visualizar lo que va a pasar es impresionante, y realmente es un complemento maravilloso para eso que hemos estado trabajando. Entonces, decía doña Paula, bueno, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a conversar, luego con el doctor Carlos también conversamos, y se generó se consolidó realmente, porque ya con Jacobo había dado inicio a esta idea, y con Jacobo lo simpático es que se dio la situación más como por hacer algo con el niño, pero ya en este momento casi que la justificación es: necesitamos evitar todos los efectos de la pospandemia en los procesos de neurodesarrollo de los niños. Y realmente es el origen de este programa. Entonces les voy a contar gran parte de eso que hemos aprendido, pero quisiera empezar con una pregunta. Quiero que se hagan ustedes esta pregunta: ¿qué necesidades tiene cualquier niño en sus primeros años de vida? Pregúntense eso. ¿Qué necesidades tiene cualquier niño en sus primeros años de vida? ¿Listo? Tengan la pregunta en mente. Ustedes saben, a mí me apasiona el cerebro. Yo pues tuve la fortuna de que yo he sido muy de buenas en la vida, definitivamente. Yo antes de terminar la universidad ya tenía trabajo. Mi profesora de neuropsicología se dio cuenta pues que yo era muy bueno en la parte tecnológica, entonces me pedía que le hiciera las diapositivas. Entonces, desde que yo tenía como, no sé, 19, 20 años, yo era el encargado de hacerle todo el material a ella de sus conferencias sobre neuropsicología, y gracias a ella terminé el Instituto de Neurociencia. Entonces yo casi que salí de la universidad directo al Instituto de Neurociencias, y pues ahí trabajando de la mano con Miguel de Zuviría tuve la posibilidad de aprender muchísimo sobre el cerebro, sobre la maduración cerebral, sobre el sistema afectivo especialmente. Y algo que aprendí a lo largo de mi vida es que definitivamente el cerebro, para que piense mejor, tiene que activarse, y la mejor forma de activar el cerebro es a través de la lúdica. Entonces les voy a proponer este primer juego. Vamos a ver si ustedes tuvieron una buena estimulación en su primera infancia a nivel de neurodesarrollo, ¿sí? A ver cómo está su plasticidad cerebral y cómo están sus procesos de neurodesarrollo. Voy a poner un ejercicio muy sencillo. El ejercicio es el siguiente: con la mano derecha ustedes van a tener el dedo índice estirado, lo pueden ir haciendo, dedo índice estirado, y cuando recogen el dedo índice automáticamente suben el dedo pulgar y luego se devuelven.
dedo índice estirado y se recoge el pulgar, solo el índice, solo estamos moviendo índice y pulgar, no más. Ya empecé a detectar, ahorita al final les mando tarjetas para los que quieran consulta, no mentira, ese es chiste, ese es chiste. Ojo, índice y pulgar, ¿listo? Solamente esos dos dedos, índice y pulgar. Índice se estira, pulgar se recoge, luego índice se recoge, pulgar se estira. ¿Listo? Sencillo. La idea es no mover la mano. Solo se mueven los dedos. Entonces también yo estoy analizando seguimiento de instrucciones. Porque no es hacer esto. Esto es muy diferente a hacer esto. ¿Sí? Índice y pulgar. Solamente esos dos. ¿Listo? Ahora vamos con la mano izquierda. El mismo ejercicio. Pero ese es un juego de niños. Mano izquierda, índice y pulgar. Sí, muy bien, muy bien. Listo, índice y pulgar. Sin mover la mano. Ahora viene lo más bonito de todo. La idea de las dos, pero de forma sincronizada. Es decir, mientras una mano tiene el índice adelante, la otra mano tiene el pulgar arriba. Y luego cambia. ¿Listo? Entonces aquí yo ya me doy cuenta quiénes tienen poca tolerancia a la frustración, quiénes tienen mecanismos de evasión, cómo están sus herramientas afectivas, pero además de eso, cómo ustedes están alternando las funciones entre su hemisferio izquierdo y su hemisferio derecho. Si alguno de ustedes de aquí a que termine la charla logra hacerlo bien, quiere decir que está más o menos sacándole el máximo de provecho a su cerebro. ¿Cuánto duró para hacerlo bien? 20 minutos, media hora más o menos. Sí. Sí. ¿Listo? Listo. Entonces, el plazo máximo es de aquí al lunes. Bueno. Ese juego, que realmente es un juego sencillo, en teoría, pero ya llevarlo a la práctica, miren todo lo que implica. De entrada implica la disposición que tengamos, la capacidad de seguir instrucciones, el procesamiento visual, porque ustedes me están viendo, el procesamiento auditivo, ¿sí? Y resulta que todo eso se estimula si alguien tiene el propósito de enseñarlo. ¿Alguno de ustedes ya había hecho antes ese ejercicio? Obviamente, profesoras no se vale, terapeutas no se vale. Sí. Es más, ustedes todas las que tienen que modelar, no, mentira. Entonces, ¿alguien había hecho ese ejercicio? No. Listo. Aprendieron algo nuevo, ¿sí? Y en ese nuevo aprendizaje, ustedes lo que están haciendo, sin darse cuenta, es ejercitando su cerebro, ¿sí? Eso es. Y esos son detalles que se pueden estimular desde muy temprana edad. El peor error que hemos cometido los papás, aproximadamente desde el año 2007 para acá, el año 2007 cambió, los teléfonos celulares cambiaron. Fue en el año 2007 donde cambiaron los teléfonos celulares por el lanzamiento del primer iPhone. Y Apple lo que hizo fue mostrarnos una nueva forma de manejar los dispositivos tecnológicos. Desgraciadamente, esos dispositivos nosotros empezamos a darle un uso inadecuado con los niños. Y en esa medida pues se descubrió que los niños, cuando están mucho tiempo con los dispositivos tecnológicos, empiezan también a tener una estimulación inadecuada de su cerebro. ¿Por qué? Porque el dispositivo, llámese celular, llámese tablet, llámese computador o incluso televisor, son dispositivos que solo nos dan información, nos dan, pero no nos piden nada. Cuando un niño está por ahí, cuando yo veo a Celeste ahí en las piernas y yo digo, hola, ¿cómo estás? Y ella me mira, pone atención a la mamá, pone atención a lo que la mamá habla conmigo y luego empieza a pedirle a la mamá el agua. Empieza a pedir agua, ¿sí? Está de alguna manera interactuando con el ambiente, está recibiendo
una información del ambiente, pero también está demandándose dar una respuesta al ambiente. Pero si a Celeste la cogemos y le ponemos un dispositivo, no va a estar pendiente de lo que pasa alrededor de ella, solo de su dispositivo, y solo va a estar recibiendo información. Entonces, ¿qué sucede? Que los niños de ahora, precisamente por todo este cúmulo de tecnología, reciben mucha información, pero poco se les exige, ¿sí? Y los que tienen niños más grandes, de 5, 6, 7 años, prueben mandarlos a hacer algo. Si tienen un dispositivo, hagan la prueba. Hijo, ¿puedes ayudarme a tal cosa? Enseguida les cambia la cara, se molestan, les da rabia porque les están interrumpiendo su ritual con el dispositivo que les da todo, ¿sí? Entonces no solamente se afecta el sistema cognitivo a nivel de recepción de información, sino que también se afecta su corteza motora a nivel de expresión, más su sistema afectivo, porque hay una indisposición, ¿sí? Porque me están cortando la posibilidad de mantenerme en ese ritual. Entonces miren el daño tan grande que le estamos haciendo a los niños, daño que está corroborado científicamente. Es más, desde el 2014 ya habían hecho una investigación con los niños, el efecto de ver videos educativos en los niños. Ver videos educativos aparentemente era un muy buen proceso de estimulación, pero en el largo plazo se dieron cuenta que era muy negativo por lo mismo, porque solo me da información pero no me pide. Y esa investigación la hicieron a través de la Asociación de Pediatría Americana, y se dieron cuenta como los niños que estaban mucho tiempo con los dispositivos, en esa época no era tan común los dispositivos portátiles, era más televisión y eran videos de Baby Einstein, por ejemplo. Los niños recibían información, pero el desarrollo del lenguaje se demoraba más, diferente a los niños que no tenían esa estimulación, pero que salían al parque, que jugaban con los amigos, que escuchaban a su mamá hablar con la otra vecina o a la niñera hablar con la otra vecina, y tenían toda esta riqueza ambiental, ¿sí? Entonces todas estas situaciones nos llevaron a darnos cuenta de que definitivamente los peores errores que hemos cometido actualmente es no generarles a los niños la suficiente estimulación. Voy a hacerles un último juego rapidito. Este es un último juego. Se van a hacer en parejas, van a buscar una pareja, cada uno, buscar una pareja. Y simplemente, van a decir los números del 1 al 3, nada más. Pero los van a decir alternados. O sea, yo digo 1, 3, 2, 1, 3, 2, eso es. Sencillo. ¿Sí? ¿Sí la cogieron? Ya va. ¿Listos? Entonces, háganse parejas. Arranquen. 3, 2, 1, ya. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. ¿Cómo van? Atrás. ¿Bien? Sí. Bueno, ahora, listo, ya veo que varios ya la cogieron rapidito. Ahora viene la cascarita. Ustedes saben que es más, eso le digo yo a mis pacientes. Gracias. Eso le digo yo a mis pacientes. Cuando llegan mis pacientes a consulta, pacientes, estoy hablando niños de 2, 3, 4, 5, hasta 16 años. Yo les digo, cuando les voy a aplicar las pruebas, que es la evaluación neuropsicológica, digo, bueno, vamos a hacer un juego muy chévere. ¿Sabes por qué es chévere este juego? Entonces los niños me preguntan ¿por qué? Porque es difícil, les respondo. Entonces me abren los ojos. Claro, cuando tú haces un juego fácil, pues termina siendo aburrido. En cambio, cuando haces un juego difícil, empiezas a sentir más emoción. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en lugar de decir 2, vamos a dar una palmada. 1, 3. Sí, perfecto. Esa era. ¿Ya? ¿Sí la vieron? Solamente es el mismo ejercicio, solo que cambiamos el 2 por una palmada. ¿Listo? 3, 2, 1, ya.
decir dos. No se vale, porque dos es trampa, o sea, dos, eso es trampa. No tienen que decir nada, es solo la palma. Bueno, listo. ¿Ya se activó su cerebro, sí o no? Miren esto. En este segundo juego, además de trabajar la importancia de la interacción y de ponerme de acuerdo con esa otra persona, además de eso, claro, es que eso en la vida es fundamental, saber llegar a acuerdos. Es más, es que los conflictos son necesarios, son fundamentales. Es más, los conflictos son la base de la felicidad interpersonal. La clave está en cómo aprendemos a solucionar los conflictos. Si aprendemos a solucionar los conflictos a través de un acuerdo, maravilloso, prosperamos todos. Pero si los conflictos los solucionamos a través de los golpes, de las agresiones, de la intimidación, del juzgamiento, pues ahí es donde todos sufrimos. Pero además de eso, además de enseñarles a ponernos de acuerdo, de trabajar eso, es también trabajar la flexibilidad mental. ¿Qué es la flexibilidad mental? Esa capacidad de adaptarme a una nueva situación. ¿Qué pasó con los niños y con todos nosotros también en el confinamiento? Que primero tuvimos que readaptarnos a vivir en la casa y acomodar todo para funcionar desde la casa, y era muy simpático cómo todos en un espacio diferente de la casa nos conectábamos virtualmente para poder seguir trabajar y estudiar, ¿sí? Y luego volver a adaptarnos a esta vida de antes, que ya no es la misma de antes, que es diferente. Todo eso implica flexibilidad mental. Muchos niños en la actualidad presentan muchas dificultades para adaptarse a nuevas situaciones, ¿sí? Afortunadamente los que nacieron el año pasado, que son la mayoría de sus hijos, no tuvieron ese conflicto ellos, pero lo que hay que ver es ustedes como papás, cómo están. Porque indudablemente el confinamiento nos afectó, y nos afectó emocionalmente, nos afectó cognitivamente, incluso motrizmente. Porque el solo hecho de levantarme, salir, caminar al carro, llegar a un sitio, caminar, subir, a estar todo el día sentados frente a una pantalla, eso nos cambió. Es más, pequeño paréntesis, los niños de ahora son más perezosos que antes de la pandemia, porque su nivel de actividad física disminuyó. Entonces, afortunadamente los niños que nacieron el año pasado ya no tuvieron todas estas secuelas. El trabajo duro lo tenemos ahorita con los niños de 2, 3, 4 y 5 años. Ese es el trabajo más duro. Con ustedes lo que estamos haciendo es pura prevención. Y gran parte del trabajo tiene que ver con ustedes los papás, con los adultos. Porque yo como adulto, la idea es que aprenda a ejercitar mi flexibilidad mental y a ser consciente de mi propia flexibilidad mental, ¿sí? Entonces he tenido papás de niños que ya tienen 2 años, o sea que nacieron el año pasado después de la pandemia, pues del confinamiento, porque la pandemia, pues digamos que ya la idea es que cada vez se convierta más en endemia, pero en el confinamiento, que fue lo crítico, ya los niños que nacen después del confinamiento tienen un poquito más de riqueza en la estimulación ambiental, pero el lío ahora son los papás. Si yo soy un papá o una mamá ansioso, que se me disparó la ansiedad por el confinamiento o por la misma pandemia, porque eso pasa, o que además de eso me cuesta trabajo ya adaptarme a nuevas situaciones, pues eso se lo voy a trasladar a mis hijos, a mis bebés. Entonces, si yo estoy lleno de miedos, no voy a permitir que mi bebé de 1 año explore y disfrute el mundo. Si yo estoy lleno de miedos, todo lo sigo desinfectando, y entre más desinfecte, menos defensas va a crear mi hijo, y entre menos defensas, pues más se va a enfermar. Eso fue lo que nos pasó. Ese fue el pico de enfermedades respiratorias ahorita en primera infancia. Es por eso, porque el ambiente, cuando empezamos el confinamiento, el ambiente bajó los niveles de contaminación, y además de eso nos cuidamos en exceso, entonces las defensas de nuestro cuerpo se bajaron. Y cuando volvemos a salir y se activa otra vez todo y vuelve la contaminación a su nivel, nuestras defensas corporales no han llegado todavía al nivel en el que estaban antes. Por eso cualquier gripita nos da duro, por eso cualquier medio cambio ambiental. A mí me pasa, yo viajo a Bogotá y llego con rinitis, ¿sí? Antes no me pasaba, yo viajaba a Bogotá cada 15 días y he ido 2 veces a Bogotá este año, y las 2 veces llego con rinitis, ¿sí? Que me dura 1 día, 2 días, loratadina y salgo. Entonces, todo esto es para que seamos cada vez más conscientes de qué es realmente lo que necesita un niño en esos primeros años de vida, ¿sí? En este momento nos vamos a enfocar especialmente del primer al segundo año de vida, pero obviamente la pregunta es que la sigamos respondiendo por los años que continúan.
Entonces, bueno, desde nuestro equipo de investigación en el Centro de Competencias tenemos esta conclusión: un ambiente enriquecido y favorable que logre estimular los tres sistemas que componen la mente humana: el sistema afectivo, el sistema cognitivo y el sistema expresivo. Y obviamente dentro del sistema afectivo está toda la dinámica psicosocial, todo el desarrollo de sus competencias afectivas, tanto intra como interpersonales, ¿sí? Los procesos cognitivos, en eso sí digamos que se ha logrado mantener la estimulación, porque en casa entonces uno, bueno, la mayoría de papás tratan como de seguir enseñando a los niños el nombre de las cosas, el nombre de los objetos. Algunos papás son muy didactas, entonces ponen carteleras en su casa y logran estimular ese proceso de desarrollo cognitivo, pero a veces en el desarrollo expresivo, el desarrollo motor, sí nos quedamos un poquito colgados por el miedo a que salgan, por el miedo al parque, ¿sí? Incluso pues antes era muy común ver los parques más llenos de niños y de bebés, ahorita no es tan común, ahora son muy raros los niños que uno ve pasear en coche por la calle, es muy muy raro. La mayoría están más tiempo en la casa, puede ser más como por comodidad de los papás o por miedo de los papás. Entonces, si vamos a estimular neurodesarrollo, vamos a estimular plasticidad cerebral, es fundamental que tengamos en cuenta cómo funcionan esos tres sistemas. El primer sistema es el sistema afectivo. Acá trato de explicarlo de una forma lo más simple posible. Gracias al sistema, obviamente es muchísimo más complejo de lo que voy a explicar. Gracias a nuestro sistema afectivo podemos aprender lo más importante que puede aprender un ser humano en la vida. ¿Qué es lo más importante que puede aprender un ser humano en su vida? ¿Qué se les ocurre? El amor es súper importante. ¿Y el amor a qué conduce? A la construcción de la felicidad. Entonces, yo como bebé necesito recibir ese amor para poder tener herramientas afectivas y a partir de esas herramientas construir mi felicidad. ¿Cómo construyo mi felicidad? De una forma muy simple, en dos vías. Felicidad intrapersonal, mi relación conmigo mismo; felicidad interpersonal, mi relación con los otros. En la felicidad intrapersonal, para yo ser feliz conmigo mismo, necesito un punto de arranque. Ese punto de arranque se llama reto. Si yo desde bebé empiezo a tener retos pequeños que yo sea capaz de suplir, esa va a ser la mejor herramienta afectiva que voy a ganar para construir mi felicidad conmigo mismo. Lo peor que le puede pasar a un bebé es que le faciliten la vida. Si yo todo le hago, si yo todo le soluciono, si yo todo le adivino, además de estar alimentando una posible depresión que se va a disparar en la adolescencia, además de eso, también estoy incidiendo en el desarrollo de sus habilidades motoras y de sus habilidades cognitivas. A eso creo que hay que sumarle un tema que se está volviendo muy de moda. Es que hoy mandan los bebés en casa. Ese es, claro. Y ese es un punto importante. Me estaba señalando, no supe que me estaba señalando. ¿Era la mano que te la? No, está señalándome algo. Ah, el oso de peluche. Entonces, claro, a eso se le suma que los niños, los papás, en ese afán de facilitarles la vida, les solucionamos y giramos en torno a ellos. Y si yo giro en torno a mis hijos empiezan a sentir que ellos son los que mandan. Y si además de eso, mis hijos siguen durmiendo en mi cuarto, peor aún. Peor aún, ¿por qué? Porque mis hijos sienten que somos iguales. Y si somos iguales, pues ellos tienen el mismo nivel de asimetría que nosotros, entonces ellos también pueden mandar en la casa. ¿Y qué pasa si yo mando en la casa? Pues que yo no aprendo a obedecer. Y en la vida es importante aprender a obedecer, ¿sí? Entonces, si yo desde muy pequeño tengo retos, me proponen retos, y ahí funciona mucho la figura paterna. Los retos se asimilan mejor cuando los hace la figura paterna, porque el vínculo con papá es diferente al vínculo con mamá. Recuerden que el vínculo con mamá es un vínculo único, porque mamá y bebé fueron un solo organismo 9 meses. Todo lo que sintió mamá lo sintió bebé, ¿sí? En cambio los papás siempre estamos afuera.
Los papás somos los representantes del mundo real, ¿sí? Esos somos los papás. El mundo real nos propone retos y en la medida en que logremos asumir esos retos, empezamos a sentirnos contentos con nosotros mismos, empezamos a sentir felicidad, ¿sí? Me siento satisfecho con lo que estoy haciendo, ¿sí? Me siento satisfecho con lo que estoy haciendo y con lo que estoy logrando. Pero si les facilitamos la vida, además de todo lo que ya les expliqué, además facilitarle la vida a alguien, sea la persona que sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto, si le facilito la vida, eso es un acto de agresión. Porque cuando yo le facilito la vida a alguien, el mensaje oculto que le estoy dando a esa persona es: tú eres un inútil, menos mal que me tienes a mí para hacer lo que tú no eres capaz de hacer. Eso es un acto de agresión. Por eso la sobreprotección es un acto de agresión, que a veces uno la justifica. La felicidad interpersonal inicia cuando yo empiezo a valorar a los otros seres humanos. ¿Cómo yo valoro a los otros seres humanos? Cuando logro interactuar con ellos, cuando salgo al parque, cuando llego al colegio, veo a los otros niños, cuando yo veo adultos diferentes a papá y a mamá. En ese instante yo empiezo a darme cuenta, es que hay más seres en este mundo, no solamente mamá y papá. Que eso fue lo que le pasó a la mayoría de niños que me consultaron el año pasado, que para ellos en su mundo solamente había papá y mamá. Y miren lo maravilloso del cerebro. Cuando un cerebro cualquiera tiene una situación de deprivación ambiental, el cerebro empieza a crear un mundo interior más rico que el mundo exterior, ¿sí? Y eso se ha investigado en personas que han quedado en situaciones traumáticas aisladas, empiezan a crear personajes con quien interactuar. Y eso le pasó a muchos niños, donde tuvieron que empezar a crear un mundo interior más rico que su mundo exterior cuando estaban encerrados. Y ahí aparecen esos indicadores de autismo, donde yo me quedo metido en mi mundo interior y me alejo del mundo exterior y no me interesan las necesidades del mundo exterior. Esa es la esencia del desarrollo, de los procesos de neurodesarrollo, ¿sí? Y es la posibilidad de construir mi felicidad conmigo mismo y mi felicidad con los otros. A eso le sumamos, muchas gracias. A eso le sumamos entonces el desarrollo del sistema expresivo. El desarrollo del sistema expresivo es la corteza motor. Esa es otra variable que analizamos nosotros. La mayoría de niños al volverse un poco más sedentarios, dejan de estimular su corteza motora. Resulta que la corteza motora es también la que se encarga de planear los movimientos de la boca, de la lengua y de los labios. Por eso, y las profes de preescolar yo creo que son el mejor referente, por eso la mayoría de niños en este momento de 2 y 3 años tienen una dismadurez importante en el lenguaje. ¿Por qué? Porque empezaron a tener una vida mucho más sedentaria. Al tener una vida mucho más sedentaria, donde están más quieticos, pues su corteza motora no se estimula lo suficiente y por eso el cerebro no encuentra la forma de planear los movimientos de la boca, de la lengua y de los labios para poder producir el lenguaje. Y si no se produce bien el lenguaje, no tengo una adecuada retroalimentación cognitiva. Y si no tengo una adecuada retroalimentación cognitiva, mis habilidades metalingüísticas empiezan a quedarse. Y cuando me vayan a enseñar a mí a leer y a escribir, me va a costar muchísimo trabajo porque no tuve el desarrollo de esas habilidades metalingüísticas, porque no tuve la posibilidad de retroalimentarme lingüísticamente, porque no tuve la posibilidad de hablar adecuadamente en el momento en el que tocaba, ¿sí? Todo es un círculo vicioso, una reacción en cadena. Por eso, en este momento lo más importante es que prevengamos. Y ahí es donde vemos cómo definitivamente los niños necesitan más actividad motora, actividad al aire libre. Realmente el espacio parece que es un espacio único. El espacio que tienen ustedes acá es un espacio único porque es un espacio, primero, de diferentes estímulos, auditivos, visuales, táctiles, olfativos. Pero además de eso, en cada espacio hay un propósito. No es poner a los niños a jugar por jugar. Eso lo trabajamos muy bien durante varios meses con el equipo de neurodesarrollo de acá del colegio, y es, cada espacio tiene su propósito claro. En la medida en que hagan el recorrido, ustedes van a ir aprendiendo cómo cada espacio tiene una intención clara enfocada a estimular un proceso de neurodesarrollo específico, ¿sí? Y por último, pues el sistema cognitivo, que es el que nos va a permitir recibir toda la información que llega a través de nuestros sentidos, organizarla, procesarla y dar respuestas. A eso tenemos que sumarle 3 variables. No me voy a extender mucho en estas variables, pero creo que sí es importante que las tengan en cuenta.
y es que los procesos de neurodesarrollo son procesos discontinuos, son procesos de picos, ¿sí? O sea, el neurodesarrollo no es un proceso lineal, donde yo voy avanzando y ¡trum! Llego a la cima, no, es un proceso donde puedo avanzar, me demoro un poquito, luego tengo un pico, luego me mantengo, luego tengo otro pico, ¿sí? Los picos más importantes de neurodesarrollo se dan del primer al tercer año de edad, o sea, ese rango de los 12 meses a los 36 meses es un periodo crítico en términos de que es donde el cerebro más puede desarrollar habilidades y por lo tanto más conexiones genera, ¿sí? Luego de los 3 a los 5 hay un proceso poco de, de estabilización, y en ese proceso de estabilización es donde aprovechamos para que el niño consolide lo que ha aprendido, ¿sí? Y luego de eso viene otro pico que se da entre los 6 y los 8, que es cuando ya consolidan competencias académicas básicas, viene otro periodo y luego viene la terrible adolescencia, que de ese tema les hablaré en otra oportunidad, pero vale la pena hablar de eso. Bueno, segundo, hay que tener la importancia de la interacción genética-ambiente. Todos tenemos una condición genética que nos marca de entrada, ¿sí? Nos marca a todos. Entonces unos tenemos más habilidades visoespaciales, otros tenemos más habilidades auditivas, otros tenemos más habilidades táctiles, pero el ambiente nos ayuda a mejorar y a mantener un adecuado equilibrio en el desarrollo de esas habilidades. Si no hay una adecuada interacción con el ambiente, pasa lo que nos está pasando ahorita con los niños de 2, 3 y 4 años. Y es que vienen con una carga genética importante, pero no se desarrolló porque el ambiente no fue lo demasiado estimulante. Y por último, hay una jerarquía. El famoso dicho de que uno no puede caminar antes de gatear es cierto. Y es cierto incluso en ese mismo proceso. Si un niño empieza a caminar y no ha gateado, eso va a repercutir drásticamente en su futuro. Y no solamente es eso, ¿sí? En términos cognitivos, si yo empiezo ya a enseñarle a mi hijo de 1 año los números, y entonces repita, el niño va a aprender por mecánica a repetir, pero no va a tomar conciencia. Incluso en la lectura, si yo cojo a un niño de 2 años y empiezo a mostrarle flashcards y a decirle todo el tiempo, esto es vaca, y le pongo la palabra, ¿no? Vaca, caballo, perro, gato, ¿sí? El niño va a aprender a leer muy rápido, pero no va a comprender lo que está leyendo. Lo que está aprendiendo es que su cerebro asimila una formación gráfica determinada, le da un significado, pero no logra desarrollar la conciencia fonológica, que es la que nos va a permitir leer con precisión, ¿sí? Si uno va a aprender inglés, las flashcards son perfectas, porque en inglés lo importante es que yo memorice la palabra completa. En español, lo que se ha investigado es que es mucho más efectivo cuando yo aprendo a leer fonema por fonema y luego hago la asociación en mi cerebro, y eso va a favorecer más adelante mis habilidades lectoras, ¿sí? Y escritas. Entonces a eso hace referencia a la jerarquía, a que es importante que conozcamos cuáles procesos van primero, cuáles van después y cuáles van de último, y no nos los saltemos de pronto con el afán de querer que nuestros hijos sean muy inteligentes. La idea es que no lleguemos allá. Y por último viene la organización hemisférica. ¿Qué es esa organización hemisférica? La forma en que nuestro cerebro aprende a sincronizar hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El primer juego que hicimos, el de los dedos, era pura sincronización, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Esta imagen me encanta porque es la perfecta representación. Todos en nuestro hemisferio izquierdo, todos no, pero la mayoría de seres humanos, la mayoría, en nuestro hemisferio izquierdo tenemos esa representación. Somos rígidos, somos metódicos, somos obsesivos, analíticos, matemáticos. Resumiéndolo en una palabra, somos unos nerds, ¿sí? Ese es el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el hemisferio hippie. Es el hemisferio feliz, que no le preocupa nada, es el aquí y el ahora lo importante, sintamos la alegría, el amor, todos somos uno, todos somos un solo ser vivo, y eso es importante. Y obviamente la clave está en el equilibrio, ¿sí? Y he conocido niños hippies, o sea, niños del hemisferio derecho dominante, y son los típicos niños artistas. Y llegan a consulta porque es el niño que no hace tareas, que no responde en el colegio, que va mal académicamente, pero que es súper creativo. Entonces, chévere que sea súper creativo, pero ¿qué hemos visto? Que si eso no se enfoca, si no se le da estimulación a ese hemisferio izquierdo, pues ese niño llega a la adultez
y llega muy creativo, muy original, pero no logra mantenerse en un trabajo, no logra mantener sus metas, no logra cumplir lo que se propone, porque hace falta ese hemisferio izquierdo. Y por otro lado tenemos los niños hemisferio izquierdo, que son los niños rígidos, obsesivos, buenísimos para matemática, buenísimos para lectura, pero pésimos para educación física, pésimos para danzas, pésimos para el arte. La clave está en ese equilibrio, y ese equilibrio se consolida incluso, que eso lo habíamos pensado también, antes del año de edad, ¿sí? Desde el gateo. Lo que pasa es que ya es muy complicado coger niños gateadores por el tema del vínculo, porque es muy importante para ellos el vínculo con sus figuras primarias, pero el gateo es más. Antes del gateo hay otro proceso muy importante, que es el arrastre. El arrastre, y hagan memoria ustedes que tienen ahí fresquitos, el arrastre es crucial, porque en el arrastre lo ideal es que haya una sincronización entre el movimiento del brazo derecho con la pierna izquierda, ¿sí? Y luego cambian y se alterna. Cuando un bebé se arrastra, que eso lo hacen alrededor de los 4 a los 6 meses, se arrastra bien alternando miembros superiores con miembros inferiores, eso ya nos está diciendo que se están estimulando los dos hemisferios, ¿sí? Pero si un bebé se arrastra solamente con las dos manos al mismo tiempo, ojo, porque no están trabajando esa sincronización, y eso más adelante va a repercutir en el desarrollo de las competencias académicas y probablemente también el desarrollo de las competencias afectivas, porque podemos tener lo que les decía, el niño nerd, matemático, un duro, buenísimo, excelente estudiante, pero pésimo para bailar, pésimo para educación física. Entonces, ¿qué sucede? Yo soy un niño muy inteligente cognitivamente hablando, pero esas situaciones que me permiten interactuar de una forma diferente con los otros, no las he desarrollado. Entonces me invitan a un baile y no sé bailar, entonces prefiero no ir a los bailes, entonces pierdo la posibilidad de interactuar con diferentes personas, ¿sí? O no practico un deporte, que el deporte es uno de los mayores efectos positivos para la seguridad en uno mismo, y uno lo ve. Los niños que motrizmente son ágiles son niños más seguros en sí mismos. En cambio, los niños que son más sedentarios, así sean brillantes cognitivamente, son más inseguros, ¿sí? Y a veces, cuando se vuelven adultos, utilizan esa brillantez para hacer sentir mal a los otros como una forma de desquitarse, ¿sí? Y termina uno sufriendo. Entonces, esa es la organización hemisférica, la importancia de saber estimular hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y la interacción entre los dos. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. De una vez, no me voy a ir ya, pero una vez les pido excusas porque tengo consulta y como saben me gusta ser puntual, entonces salgo de aquí corriendo, pero tenemos un espacio breve para las preguntas que tengan. Los escucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y toda la presentación estoy de acuerdo. Quiero saber cómo enseñan a los profesores todo eso, porque es chévere que tú conoces todo eso, todas las maestrías y todo eso, pero ¿cómo enseñan todo eso a ellos? ¿Cómo es tu nombre? James. Excelente pregunta. Llevamos ya, pues de marzo, ¿cierto? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, julio, 4 meses. Llevamos ya haciendo este proceso de formación con las docentes y con el equipo terapéutico. Y la idea es que el proceso continúe. O sea, nosotros nos reunimos una vez al mes a trabajar todo este análisis. Hay una ventaja enorme, y es que afortunadamente en eso nos parecemos mucho doña Paula y yo. Nos encanta trabajar con personas a las que les apasiona aprender, ¿sí? Cuando uno tiene una persona a la que le apasiona aprender, ¿qué hace uno? Lea esto, lea esto, lea esto, y la persona solita empieza, ¿sí? Incluso el otro fin de semana no estoy, porque estoy en un seminario, porque sigo aprendiendo. Estoy en un seminario en Medellín, porque me encanta aprender. O sea, mi pasión definitivamente es aprender. Entonces, la ventaja que tenemos es que tenemos un personal al que le gusta aprender, un personal que pregunta y que ya está capacitándose. Con ellos, esta parte la trabajé, pero versión extendida. O sea, con ellos hemos trabajado jornadas de 4 horas seguidas, analizando punto por punto. Y la otra ventaja enorme es que hay un equipo interdisciplinario detrás. O sea, no solamente estoy yo, está también
la psicóloga, la terapeuta ocupacional, la fonoaudióloga, los psicopedagogos, más las docentes. Entonces, nosotros tenemos clarísimo que la esencia de que este programa funcione como queremos que funcione es eso, que todos estemos con los mismos conocimientos y que todos estemos con el mismo horizonte. Incluso un trabajo muy bonito que hicimos en términos afectivos, y es la conciencia de cómo yo me voy a vincular con un bebé de 1 año, porque no es fácil, ¿sí? Pero sabemos que eso favorece el desarrollo afectivo de los niños, ¿sí? Cuando un bebé, y eso lo hemos podido ver, no solamente acá en el colegio, sino a nivel nacional, cuando un bebé dura 2 años, 3 años, 4 años con sus papás, porque hay papás que dicen no, hasta que cumpla los 4 o 5 años lo mando al preescolar, y hemos visto cómo esos niños pueden tener toda la estimulación cognitiva, motora y afectiva en casa, pero a la hora de saber el mundo real se nota esa disparidad, se nota que hay una descompensación en sus procesos de desarrollo afectivo, especialmente respecto a los niños que han tenido esa posibilidad de estimularse desde ese ambiente más enriquecido. Entonces sí, afortunadamente tenemos esa opción. Incluso uno de los propósitos es que sigamos reuniéndonos, pero además de eso, la idea es que yo esté haciendo seguimiento de cada uno de los bebés que entran. Por eso doña Paula decía, hay que estar responsable. Eso es una responsabilidad grandísima. Me encanta, ¿no? Afortunadamente me encanta, pero es una responsabilidad muy grande. Tan linda, sí, yo creería que sí, claro. Entonces, la idea es que cada niño que entre al programa va a estar bajo mi supervisión y yo voy a estar ahí atento a observar cómo están sus procesos. E insisto, el equipo, afortunadamente, el equipo es muy bueno, e incluso hay elementos que el mismo equipo me ha enseñado a mí, las mismas terapeutas me han enseñado, porque es que yo no me las sé todas. O sea, yo lo que les dije, he sido un tipo afortunado porque he estado como en el sitio indicado en el momento en el que toca y he podido aprender y me gusta aprender, pero obviamente cada uno de los profesionales también transmite gran parte, y eso lo van a ver ustedes en la medida en que interactúen con cada una de las personas, se van a dar cuenta de eso. Bueno, otra pregunta. Buenos días. 2 preguntas. ¿Tú nos puedes dar algunos tips pequeños, cortos, de cómo no caer en ponerle tantas pantallas a los niños? ¿Qué podemos hacer en la casa para evitar esa tentación? Y la segunda pregunta es, casi siempre me he encontrado en lugares donde dicen que los niños los aceptan a partir de los 2 años, que la escolarización debe ser a partir de esa edad. ¿Qué herramientas podemos encontrar para los niños para poderlos escolarizar antes, o cuál es el proceso a seguir? Perfecto. Frente a la primera pregunta, la solución es sencilla: construir una máquina del tiempo y viajar más o menos 20 años atrás y darnos cuenta que sí es posible la vida sin pantallas, ¿sí? Sí, es posible la vida sin pantalla. Es cuestión de que lo que pasa es que la pantalla nos facilita mucho la vida a los papás. Es que si vamos a comer, le ponemos la pantalla y comemos felices, todos tranquilitos, pero no somos conscientes del daño que le estamos haciendo al bebé. Entonces ahí les propongo, si yo como papá o mamá quiero realmente darle mejores herramientas a mis hijos, pues es importante que me esfuerce un poquito más, porque la fácil es darle la pantalla, lo difícil es manejar la pataleta, llorar, cargar, turnarnos. Eso lo hacíamos mucho, sobre todo, bueno, con cada uno de ellos, pero recuerdo mucho pues, mi hijo menor, que es como la experiencia más reciente, era turnarnos. Entonces, bueno, mientras tú comes, si se pone cansón, yo lo tengo, sino además que conseguimos una silla espectacular. Esa silla no la he podido ver en ningún otro sitio. Es una silla que se engancha, o sea, son 2 varillas y viene acá una telita y se engancha en cualquier mesa y queda el niño ahí. Entonces es una maravilla porque está integrado. Entonces ahí uno le poníamos además el individual que venden, que recoge, que tiene acá una especie de canal donde cae toda la comida. Eso es una maravilla. Y teníamos la posibilidad de interactuar con el bebé mientras estábamos comiendo. Entonces sí es cuestión como de ser conscientes de que las pantallas no las necesitamos, incluso los adultos también es importante que nos desconectemos de la pantalla. He tenido algunos papás y es muy simpático porque estamos en consulta y es inevitable estar mirando la pantalla del celular, ¿sí? Entonces, afortunadamente yo como mantengo muy actualizado en todo esto, afortunadamente el año pasado en la última actualización de software sacaron la posibilidad de hacer enfoques. Incluso en este momento estoy manejando un enfoque que se llama conferencia,
donde yo lo tengo ya configurado para que no me entre ninguna llamada y no me entre ningún mensaje y no me esté interrumpiendo. Y cuando termino, reviso. Incluso en el confinamiento yo me di cuenta que el tiempo no me alcanzaba. A pesar de estar encerrado en la casa, el tiempo no me alcanzaba. Y no me alcanzaba, ¿por qué? Porque llegaba cualquier notificación, mire el celular y responda, y guarde, y trabaje, y luego vuelve y mire. No, eso es terrible. Cuando uno coge el hábito de dejar el celular aparte y alejarme 2 horas del celular, y luego miro, no se acabó el mundo, no pasó nada, no fue culpa mía que el mundo se acabara, no. Cojo el celular, reviso las notificaciones, incluso yo lo tengo configurado para que a mediodía me llegue un resumen de notificaciones y al final de la tarde me llegue el resumen de notificaciones. Entonces esas son herramientas que ayudan, son tips, como dices. Frente a la segunda pregunta, sí, incluso antes lo ideal era que los niños entraran a estudiar a los 5 años, ¿sí? A los 5 años, porque antes había una mamá a tiempo completo en casa, ¿sí? Y en ese momento no se veía la necesidad de que hubiera todo este proceso de estimulación, porque gran parte de la estimulación la da mamá, pero además de eso mamá salía todas las tardes con las otras mamás al parque, interactuaban, jugaban, hacían toda esa estimulación ambiental. Y antes las casas eran mucho más grandes, había patio grande, entonces el patio de recreo era una zona espectacular donde yo me mojaba, saltaba, trepaba. Ahorita son apartamentos, la mayoría, los que tienen privilegio de vivir en casa, pues casa, ya en mi caso por ejemplo estamos solamente los 3, entonces pues un apartamento que teníamos una casa de 3 pisos, ¿para qué tanto espacio? Pero los niños pequeños en un apartamento pequeño donde si mamá trabaja y papá trabaja, pues están al cuidado de la niñera, y entonces la niñera a veces tiene que hacer actividades del hogar, más el tema del niño, y entonces a veces también pasa eso, ¿no? Como dejémoslo ahí que no moleste, entonces pongámosle este dispositivo o pongámosle este jueguito, pero no hay un propósito claro. Entonces, los cambios en la sociedad han llevado a que cada vez pensemos, sí, es necesario empezar a estimular estos procesos a más temprana edad, pero ojo, porque algo que sí es contraproducente en cualquier ser humano es ser institucionalizado desde muy temprana edad. Por eso el programa solamente funciona unas horas en la mañana, ¿sí? Cuando un niño está desde muy pequeño todo el día en un espacio donde no siente que sea realmente su espacio, se pueden generar efectos inadecuados, ¿sí? Es el tema de la institucionalización, que por ejemplo desgraciadamente le pasa a los niños de bienestar familiar, por ejemplo, que son abandonados. Ellos pues todo el día están institucionalizados, o a veces los mandan a un hogar sustituto, y ahí están, ¿sí? Pero no sienten que sea su espacio. Entonces es importante que los niños sientan que el colegio es un espacio diferente a su casa, pero que su casa es su casa, y por lo menos en este primer momento están más tiempo en su casa, ¿sí? Bueno, ayer tuve la posibilidad de participar en un foro departamental de educación, y en las ponencias un grupo interdisciplinario que trabaja con niños de TDAH indicó tajantemente que no hay un colegio aparte del Puente Amarillo en donde haya niños con TDAH y que sean vinculados en un proceso de inclusión. Niños autistas. No. TDAH es trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Ellos dicen, no hay colegios en el departamento que los vinculen. Este programa y las proyecciones de la Ciudad Educadora hacen la vinculación de niños con este tipo de trastornos. Sé que actualmente tenemos un niño con autismo, pero pues si este programa, la pregunta es si este programa se proyecta en eso, las capacitaciones de nuestros profesores y el grupo interdisciplinario está proyectado para abrir esos espacios para niños con este tipo de trastornos. La mayoría de trastornos infantiles se pueden diagnosticar después de los 7 años. Por ejemplo, el TDAH se debe diagnosticar incluso ya en la última revisión. La idea es que se diagnostique después de los 8 años, después de haber hecho un muy buen proceso de evaluación, ¿sí?
Un muy buen proceso de evaluación no es aplicar simplemente unas escalas de checklist, que es lo que hacen infortunadamente algunos profesionales, donde le dan a los papás una escala para que contesten los papás, una escala para que contesten los profesores, entonces chulean sí, nunca, siempre, algunas veces, casi siempre, y los papás puntúan, y si salen más de 6 puntuaciones ya automáticamente dan un diagnóstico. Ese diagnóstico no es un diagnóstico efectivo. Para realmente diagnosticar a un niño con TDAH tiene que hacerse una evaluación neuropsicológica muy completa, ¿sí? Muy completa, con una muy buena anamnesis. Sí, la anamnesis es esa historia del desarrollo de los procesos de neurodesarrollo del bebé. Entonces, cuando se lleva a cabo una buena evaluación, se ha podido corroborar que son muy pocos los niños que realmente presentan TDAH. O sea, en mi experiencia profesional, 22 años ya, he tenido la posibilidad de ver. En Medellín, supuestamente la estadística es que el 16% de estudiantes tienen TDAH. O sea, imagínense ustedes, un colegio donde tenga 100 estudiantes, de esos 100, 16 tienen TDAH, ¿sí? Cuando hacemos el análisis más profundo a través de una evaluación neuropsicológica, nos damos cuenta que realmente de 1001 tiene TDAH, realmente. Los demás tienen trastornos emocionales, déficit en integración neurosensorial, deprivación ambiental, hipotonía, trastornos a nivel de percepción auditiva, visual o táctil, ¿sí? Que son aspectos que no se tienen en cuenta en las escalas checklist, que son las que a veces se manejan para evaluar el TDAH, que es el modelo médico estadounidense. O sea, en Estados Unidos se aplican las escalas checklist y ya con eso, incluso algunos hasta, bueno, ya no tanto, pero antes sí pasaba, recetaban la Ritalina de una, con las solas escalas, ¿sí? Entonces, empezando por ahí, hay que arrancar por un buen diagnóstico. Segundo, los niños están en proceso de desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía el año pasado, niños que me llegan con diagnóstico de autismo, y he tenido la satisfacción de ver cómo esos niños llegan aparentemente con diagnóstico de autismo, y cuando hacemos un trabajo fuerte entre casa, colegio y equipo terapéutico, vemos que el niño sale adelante y todos esos indicadores de autismo desaparecen. ¿Por qué? Porque muchos niños lo que necesitan es estimulación ambiental. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos más importantes de los procesos de estimulación en preescolar es que los niños siempre que lleguen tienen que saludar, y saludar a todos, ¿sí? Y saludar estableciendo contacto visual, algún tipo de contacto físico y contacto verbal. Incluso en Bogotá hemos podido corroborar cómo niños con diagnóstico de autismo mejoran solamente con la práctica de ese ejercicio, ¿sí? Entonces ahí la cuestión es que, claro que sí recibimos a los niños independientemente de las características de neurodesarrollo que tengan. Incluso hablamos también de capacidades diversas, porque cada niño tiene una capacidad diferente, y la idea es que entre todos logremos favorecer el desarrollo de ese cerebro para que cada vez tenga un desarrollo más armónico, ¿sí? Y no nos quedemos solamente en la etiqueta. Incluso en mis diagnósticos muy pocas veces yo pongo la etiqueta, y eso se lo explico a los papás. Les digo, a mí no me interesa etiquetar al niño, a mí no me interesa ponerle autismo, TDAH, a mí lo que me interesa es que sepamos cómo está funcionando su cerebro y qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a que ese cerebro salga adelante. Incluso en los casos más graves, lo que hacemos es enfoquémonos en los potenciales de talento, ¿sí? No nos enfoquemos en las dificultades, enfoquémonos en lo que sí puede hacer y no en lo que no puede hacer. Y obviamente un elemento crucial dentro de la escolaridad es que los niños logren tener un mínimo de independencia, porque eso ya va a ser el camino de una mejor adaptación a ese ambiente escolar. Pero un niño que, por ejemplo, no logra soltar a sus papás, no se despega, pues es un niño que no ha logrado independencia, y ahí entramos a mirar qué está pasando a nivel de funcionamiento del hogar que no le ha permitido al niño despegarse. A veces, por ejemplo, hay mamás que me dicen cuando duermen con los hijos, hay mamás que me dicen, después de hacer todo el análisis, terminan diciéndome, creo que el problema es más mío, ¿sí? Terminan cayendo en cuenta de que es más el miedo de la mamá de no separarse de su hijo que el mismo miedo del hijo. Y obviamente si yo como mamá o papá siento miedo de despegarme, pues el niño va a sentir exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, me da pena con ustedes, me toca salir corriendo, pero no puedo irme sin antes devolverles a ustedes 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué sintieron
en este ejercicio que acabamos de hacer, obviamente todavía les falta a ustedes, yo me voy corriendo, pero quedan acá en muy buenas manos y van a seguir aprendiendo. Pero hasta ahora, ¿qué han sentido? Alguno de ustedes que nos cuente qué sintió: miedo, rabia, tristeza, alegría, tranquilidad. ¿Qué sintieron? ¿Qué emoción sintieron? Preocupación. Preocupación. ¿Qué te preocupa? Me preocupa el saber de que no estoy, tengo dos hijos, uno de 3 años y uno de 8, entonces que no estoy como llevando como esos, digamos, como esos lineamientos, digámoslo como así, como para que haya un balance tanto emocional como educativo, digámoslo de esa manera. Entonces sí me preocupa ese tema, de no saber en qué de pronto puedo estar fallando o qué me estoy sobreactuando, diría yo, ¿sí? De pronto decir, no, yo lo llevo al máximo con la parte emocional, pero de pronto en la parte educativa, ¿sí? Digamos, lo estoy dejando totalmente a un lado, o le estoy dando mucha parte educativa y la parte emocional la estoy dejando de pronto a un lado, ¿sí? Tratando de como ser una madre o unos padres como 10, ¿sí? Tratando de llevar nuestro papel bien. Entonces, ¿qué estamos de pronto olvidando o dejando a un lado? Esa es como la preocupación. Qué bonito, pues gracias por tu respuesta. Además es muy valiente hablar de lo que uno siente, porque es muy fácil hablar de lo que uno sabe o de lo que uno piensa, pero lo más difícil es hablar de lo que uno siente. Gracias por compartir eso. Y quisiera responder dos cosas a tu respuesta, o más bien complementar tu respuesta. Número uno, no existen los papás perfectos. Todos los papás nos equivocamos, todos, pero la clave está en que seamos capaces de vernos y de ver nuestros errores, ¿sí? Lo peor que le puede pasar a un papá o a una mamá es querer ser perfecto. Querer ser un buen papá o una buena mamá, ya eso es un error, ¿sí? Cuando yo más bien aprendo a disfrutar mi rol de papá o de mamá, es probable que cometa menos errores, y los errores que cometa por lo menos me doy cuenta. Y digo, uy, aquí me está fallando, entonces ya sé por dónde tengo que coger, ¿sí? Y segundo, que me hiciste caer en cuenta de otro detalle de la pregunta que hacía la otra mamá, es que antes habían más hermanos. Entonces los hermanos eran perfectos para que uno aprendiera a pelear, a ser leal y a solucionar los problemas. Para eso es que sirven los hermanos, para nada más, ¿sí? Para pelear, para solucionar y para ser leal. Y como no hay hermanos, pues bueno, con los compañeros me toca aprender. Y entonces uno ve cuando tiene un grupito de hijos únicos, ay Dios, pobres profesoras. Ahí sí les toca duro. La ventaja mía es que yo los atiendo de a uno en consulta, aunque también a veces atiendo a los hermanos. Pero en un salón, claro, con 2 hijos únicos o 3 hijos únicos, 4 hijos únicos que se han creído los reyes de su casa, venir aquí a aceptar que ya no son los reyes, me les quito el sombrero, porque no es tarea fácil, pero es algo que se puede hacer. Entonces lo chévere es que en eso que acabas de plantear, pues estás manifestando, creo yo, que la preocupación de muchos de nosotros, y es ¿qué más puedo hacer? Pero sí es importante quitarnos ese estigma de querer ser buen papá o buena mamá. Eso no existe, eso no existe. Entre más uno tenga claro que la clave está en disfrutar mi rol, mejor. Incluso aplica lo mismo para el rol de esposo o de esposa. O sea, yo quiero ser un buen esposo, o más bien me quiero disfrutar mi rol de esposo. Y ahí cambia la película totalmente, ¿sí? Segunda pregunta. ¿Alguno de ustedes que nos cuente qué comprendió? Una idea que hoy les haya quedado clara. Así, en una frasecita. Hoy me quedó claro tal cosa. Yo comprendí que las decisiones que como mamá pueda tomar son fundamentales para el futuro de mi hijo. El tema de las pantallas, en el tema, sí, comprendí que las decisiones que yo tome son fundamentales para el futuro de mi hijo. En el tema de las pantallas, en el tema de cómo relacionarlo con el ambiente, con las personas, en que no dependa tanto de mí, en que no le solucione de todo el tiempo sus situaciones, sino que aprenda también a gestionar cómo relacionarse con otros niños, si un niño le pega, porque muchas veces me pasa que yo veo que le jalan el cabello y yo quisiera ir como pelear, y digo no,
es una decisión que tomo, lo voy a dejar, a ver qué pasa, ¿sí? Porque pues realmente esas decisiones son las que van a impactar el futuro de ellos. Claro, qué bonita esa conclusión, porque es que obviamente uno a los hijos lo siente acá, uno lo siente, y cuando pasa algo con ellos, que llegó mordido, que otro niño le pegó, que le quitó el juguete, pues se le sale a uno ese cerebro mamífero, ese cerebro animal se activa y tengo que defender a mi cría. Pero el lío es que cuando hacemos eso, entorpecemos el desarrollo afectivo de ellos, ¿sí? Y eso se ve, y no solamente se ve acá, realmente se ve en todos los colegios a nivel nacional, y me atrevo a decir que internacional. Sí, a nivel internacional. Tengo algunos pacientes que vienen de otros países y puedo ver lo mismo. Y puedo ver cómo cuando yo de papá o de mamá me involucro demasiado en los problemas de mi hijo en su colegio, termino embarrándolo. ¿Sí? Así de sencillo. Cuando por el contrario, en estos días tuve reunión con un colegio de Ibagué, una paciente que tengo allá, me decían, es que la niña tuvo un problema, esta ya es una preadolescente, me decía, tuvo un problema con otra amiguita, y empezaron a pelearse las dos, y enseguida la niña fue a contarle la versión a la mamá, y la mamá vino a hablar con el rector, y en ese caso pues el error del rector fue haber recibido la queja. Sí, el rector debe haber dicho, no, espere y averigüemos bien la versión de todo lo que sucedió, hablemos con el profesor que estaba en esa clase, a ver qué fue lo que pasó. Entonces no, el rector recibió la queja. Entonces, claro, la mamá llega con la mentalidad de que tengo que ir a la cabeza para que sea la cabeza la que entonces juzgue, y este es bueno, la niña es buena y esta otra niña es mala. Y resulta que eso no es así, no somos ni buenos ni malos, ningún ser humano es bueno o malo, hasta los peores delincuentes no son malos ni son buenos, son personas que han sufrido mucho y de alguna manera inconsciente creen que haciendo sufrir a los otros se alivia su sufrimiento. ¿Sí? Entonces cuando uno logra dejar de involucrarse tanto y permitir que solucionen, obviamente hay situaciones donde uno puede intervenir. Ya cuando uno ve agresión física y dice, no, espera un momentico, o sea, tampoco va a dejar que se agarren a golpes, pero sí les digo, no, espere, a ver, ¿cuál es el problema? Y buscar que ellos solucionen desde las palabras, en ese sentido somos modelo. Entonces sí, definitivamente es importante eso, o sea, saber manejar esa situación. Bueno, y la última pregunta es, ¿qué van a hacer? Siempre mi intención, cuando hablo con alguien, mi intención es hacerle sentir algo, que comprenda algo, pero sobre todo que hagan algo. Eso es muy importante. ¿Qué van a hacer cada uno de ustedes con esta información? ¿Sí? Y la respuesta sencilla es no, tráelo al programa de neurodesarrollo. No, esa no es, o sea, sí, chévere, pero la respuesta es más allá, o sea, ¿qué voy a hacer en mi vida? Y a propósito, que me hiciste también caer en cuenta de eso, la importancia de saber observar a nuestros hijos. ¿Sí? Muchas veces en el afán del día a día actuamos, pero no nos detenemos a observarlos. Esa es una habilidad que han desarrollado las profes de acá, y es la capacidad de observarlos. ¿Sí? Observo a ese niño, lo analizo, miro qué generó ese comportamiento, qué lo llevó a tal cosa. Porque a veces los papás en el afán del día a día lo que hacemos es contrarrestar comportamientos. Entonces, si tiró un juguete, que no lo hagas, y vuelve y lo tira, que no lo hagas, pero nos damos cuenta cuál es el propósito del niño a tirar el juguete. ¿Sí? Eso depende de cada niño. Claro, porque hay niños que necesitan tirar el juguete como una forma de decir, quiero alejar a esta persona de mí. Hay niños que tiran el juguete como una forma de decir, así yo aleje a las personas, de alguna manera las vuelvo a recuperar. ¿Sí? Que eso pasa mucho cuando los papás ya tienen que irse a trabajar y entonces los niños sienten frustración y tiran el juguete. Es un simbolismo de, se fue mi papá, pues yo tampoco lo quiero, pero al rato no, si me hace falta, entonces lo acojo, y cuando llega mi papá, pues acepto que ya, que se fue y que volvió. Pero eso depende de cada niño. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Me da pena, de verdad me da mucha pena salir corriendo, pero ya tengo otros compromisos. Igual quedo atento para lo que necesiten, quedo muy pendiente. Doña Paula, nuevamente muchas gracias por crear este espacio. Para ustedes, de que está mediado todo este programa con la intervención de Daniel, la capacitación a los docentes, y ahora van a conocer los docentes que todos son profesionales y expertos
en las terapias que les van a hacer a sus hijos, porque a esos que vienen a jugar y a ser estimulados en los diferentes escenarios que les hemos creado para que los pasen felices.